Saludos estudiantes, ¿cómo se sienten? Bienvenidos una vez más a este curso en línea. Hoy, en este día, nosotros queremos hacer algunos experimentos, algunas pruebas sobre los conceptos tratados anteriormente sobre lo que es la fuerza de salida, la fuerza de entrada, entonces, y todos esos otros conceptos que nosotros hemos trabajado, trabajo de salida, trabajo de entrada. Entonces vamos a tener un primer experimento que va a consistir en, vamos a tener una polea fija aquí, entonces vamos a tener una masa aquí combinada con el portapeso, va a tener 0.250 kilogramos. Entonces, nuestro objetivo es levantar a una cierta distancia del suelo. Por medio de esta cuerda, vamos a tratar de levantar ese objeto a cierta distancia. Vamos a elegir una distancia que a la que se va a levantar desde el suelo, que le vamos a llamar distancia de salida. Porque como ustedes saben, la distancia de salida, la fuerza de salida es esta, es la que se le aplica al objeto para ser levantado. Entonces, la distancia de salida vamos a elegir 0.10 metros, que es 10 centímetros del suelo, 0.10 metros. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. Es levantar ese cuerpo, esa masa combinada de 0.250 kilogramos, elevarla hasta una altura de 0.10 metros. Entonces vamos a usar un dinamómetro para esto. Un dinamómetro, vamos a echarle un nudo aquí para que no se corra. Vamos a hacerle esto. Para que no corra. Aquí no corre. Entonces, para que estén más claros hacia dónde vamos, tenemos que calcular la fuerza de entrada. Uno de los objetivos en este experimento es ver cuál es la fuerza que tenemos que realizar para levantar ese objeto del suelo. Entonces la fuerza de entrada va a estar centrada en este dinamómetro, en este dinamómetro. Entonces tenemos que calcular también en este mismo experimento la distancia de entrada. Es lo mismo que la distancia a la que se mueve mi mano alando la soga. Entonces, ¿por qué? Porque luego nosotros queremos calcular lo que es trabajo de entrada y trabajo de salida. Entonces, acuérdense que el trabajo tiene relación con lo que es el desplazamiento. Trabajo es fuerza por desplazamiento. En este caso, vamos a decir que la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. La fuerza que se le aplica a esto para levantar ese objeto, la fuerza va hacia arriba, la de esta tensión, entonces el desplazamiento va hacia arriba. Pero esa fuerza hacia arriba es igual en módulo al peso del objeto. La vamos a levantar a 10 centímetros de altura, la vamos a sostener ahí, la vamos a mantener ahí para ver que no lee. El
es Dinamómetro. dinamómetro. Entonces, vamos a medir la distancia de entrada también, pero vamos a usar una regla para dejarla fija cuando esté a una altura de 0.10 metros. Vamos a marcar aquí, como por aquí, para ver hasta dónde llega. Entonces, luego que esto corra, le hacemos una marca que corra para acá, vemos hasta dónde llegó aquí, volvemos y marcamos aquí, ahí. Entonces, la distancia de entre ese punto y este, a donde corra, cuando marquemos nuevamente, va a ser nuestra distancia de entrada. Entonces, yo quiero que la profesora me colabore con esta regla. Dijiste 10 Ajá, vamos a ajustarlo. centímetros, punto 10 metros me dijiste, ¿verdad? Sí, vamos a hacerla descansar ahí para que no te vibre mucho, ¿no? Ve, ahí más o menos. Sí. Ahí no tienes roce con esto. Vamos a suponer ahí. Vamos a suponer a qué altura está aquí. Más o menos. Donde marcaste. 51.9. 51.9. Entonces, comienzo a jalar hasta que esté más o menos. Trata de equilibrarla ahí. Bájala un poco. Ahí, ahí, Otro poco, por favor. ahí, Ok. ahí. Sube un poco. Ok. Ahí. Ahí. 0.10 metros. Entonces, Vamos a marcar nuevamente 0.52. Marcar acá. ¿qué? Vamos a registrar aquí la medida de nuestro dinamómetro. Vemos que está dividido en 5 partes la unidad, de 2 a 3 y así, y de 0 a 1. Entonces cada división vale 0.2. Entonces 2.10, 2.20, 2.45. 2.45 Newton. Sí, en la escala de Newton. Acuérdense que esto tiene escala también en dinas. Entonces la escala en Newton es aproximadamente 2.45 Newton. Esa es mi fuerza de entrada. Entonces vamos a medir la distancia de salida. de entrada. Sí. Aquí fue esta, ¿verdad? De ahí acá. Ajá, desde aquí más o Vamos a menos, medirla. aproximadamente. Ahí, ¿verdad? 10 centímetros, que es lo mismo que 0.10 metros. Entonces la distancia de entrada 0.10 metros. Pero dijimos que la distancia de salida también es 0.10, que fue la distancia hasta la que la levantamos. Para del todos suelo. los experimentos, ¿verdad? Sí, porque vamos a hacer otros experimentos, pero con la misma distancia de salida, donde vamos a elevarla 10 metros también. 10 centímetros, perdón, 0.10 metros. Entonces, la fuerza de entrada es 2.45 newton y la fuerza de salida, la masa es de 0.250. Entonces, como dijimos, la fuerza de salida es lo mismo que el peso de esa masa. Miren por qué. Porque la dejamos en equilibrio a esa altura. Entonces, si estaba en equilibrio, enfócame aquí, Juan, por favor. Vamos a hacerlo así, para que ustedes vean. Vamos a hacerlo para visualizar. Miren por qué hacemos la suposición. Si hacemos esto,
y lo tenemos suspendido aquí, a cualquier altura que sea, vamos a suponer. Entonces, esa fuerza que lo mantiene en equilibrio hacia arriba es igual al peso. Si la fuerza fuese menor, ¿qué pasa? Si la fuerza de esa tensión fuese menor que el peso, se fuese hacia abajo. Si esa fuerza fuese, vamos a decir, mayor, lo acelerara. O sea que cuando usted ve que está con la misma en equilibrio es porque la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. O, acuérdense que el equilibrio, hay un equilibrio dinámico también. O está en reposo cuando está en equilibrio, o se mueve a velocidad constante. Entonces, eso era lo que le quería decir, para que sepan por qué esa tensión hacia arriba que levante el objeto es igual al peso. Entonces, fuerza de salida es la masa. La masa, la gravedad, porque dijimos que era igual al 2.45. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. 0.250, como dijo la profesora, kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso es igual a 2.45. Observen bien, la fuerza de salida es igual a la fuerza de entrada. Como dijimos en el trabajo teórico que hicimos sobre las poleas, que cuando era una sola polea por medio de una cuerda, la fuerza de salida era igual a la fuerza de entrada. Ahora tenemos la prueba número 2 en este experimento de polea. Entonces, en este caso va a consistir en que vamos a levantar un objeto, una masa. Esta masa combinada con la portapesa va a ser de 0.500 kilogramos, de medio kilogramo. Entonces, al igual que en el experimento anterior, vamos a levantar esa masa, vamos a elevarla a 0.10 metros, a 10 centímetros. Pero ahora con la diferencia de que en el anterior usamos una polea simple, fija, y ahora vamos a usar un sistema de 2 poleas, una fija y otra móvil, para levantar la carga. Y ahí entonces vamos a ver cuál es la fuerza de entrada que nosotros tenemos, que nos la va a decir el dinamómetro, y la fuerza de salida aquí va a ser igual al peso, porque vamos a suspenderla y vamos a decir entonces que la fuerza de salida es esta con la que se levanta el objeto, y va a ser igual al peso, ¿no? Entonces, ahora también tenemos que calcular ¿Cuál es la masa que tenemos acá? La masa es de 0.500 kilogramos, medio kilogramos. Entonces, la distancia de salida la tenemos, que es la misma en el experimento anterior, y ahora vamos a calcular también en la distancia de entrada para hacer comparaciones. Entonces, vamos a marcar acá mismo. Tenemos, aquí tenemos la misma marca acá. Exacto, la misma marca. Ahí hay una marca. Aquí. Entonces, vamos a poner las reglas para elevarlo. 10 centímetros. 10 centímetros. 0.10 metros.
vamos a hacer que esté en 0 antes de comenzar el levantamiento, que esté encerado, ¿verdad? Nuestro instrumento de medidas, recordándole que esto tiene 5 divisiones, la unidad en Newton, y que cada una de esas divisiones es 0.2 Newton. Entonces ahí está en 0. Vamos a comenzar a mover para levantarlo suavemente 10 centímetros. Ok. Puedes subirlo un poco. Ok. No. Va. Ok. Perfecto, perfecto. Okay. Ahí lo tenemos. Ok, vamos a mantenerlo ahí. One, vamos a ver. 2, 1, 2 y la mitad. Cada 0.2, 0.4 y la mitad más 0.45. No, vamos a ver. Esto es 2.20, 2.4. Se ve ahí como una cuarta parte. Entonces será aproximadamente 2.45. 2.45. Tu fuerza de entrada 2.45. Ajá. Nos está dando lo mismo que en el experimento 1. Ajá, con la salvedad que en el experimento 1 la masa era distinta, era de 0.250 kilogramos y ahora es el doble, 0.500. Distancia de entrada. La distancia de entrada la marcamos, ¿verdad? Sí, vamos a marcarla ahora acá. No la marcamos. No la marcamos. Vamos a darla de nuevo que no la marcamos. Entonces, ahora vamos a marcar, para marcar la distancia de entrada, marca por aquí, encima de ahí, a ver. Okay. Y aquí fue la primera marca, ¿verdad? Sí, la roja. Sí, entonces vamos a medirla. A medir. A ver. ¿Ahora qué? Vamos la puedes sacar. Vamos a ponernos así. No, estamos mal. Vamos. Vamos. Ahí. ¿Cuánto? No más te o veo. menos. Ahí. 0.20 metros. 0.20 metros. 0.20 metros. Vamos a anotarlo allá como distancia de entrada. Okay. Bueno, en esta tercera parte del experimento vemos que tenemos algo distinto. Aquí tenemos un sistema de poleas donde vamos a usar 3 poleas. Miren esta aquí, miren esta y esta. Entonces aquí vemos que va a haber 3 segmentos de cuerda, 3 ramas, vamos a decir así. Vamos a tratar de levantar esta masa a la misma altura que levantamos las demás, en los otros casos, a 0.10 metros de altura. Entonces, aquí vamos a calcular lo que es la fuerza de entrada con este dinamómetro y la fuerza de salida, que va a ser igual al peso del objeto, porque vamos a tratar de tenerla suspendida a 0.10 metros. Entonces la fuerza de salida va a tener el mismo valor que el peso del objeto. Entonces vamos a tratar de levantarlo.
vamos a encerar nuestro dinamómetro, que esté más o menos encerado, para comenzar a ejecutar la fuerza. Ok. Entonces vamos a ver, vamos a levantar la Hanon Taira, más o menos a 10 centímetros. Aproximadamente. Ahí. Aproximadamente ahí. Vamos a ver aquí cuánto marca mi 1.7, 1.70. 1.70, esa es nuestra fuerza de entrada, sí. La fuerza de entrada es más o menos Y la de salida, 1.70. 4.9. Exacto, la de salida va a ser igual al peso del objeto, dijimos. Entonces vamos a medir la distancia de entrada. Taira, cuando tú puedas. Ponele. La distancia. De entrada, vamos a marcar Ok. donde quedamos aquí. Sí. Ahí. Vamos ahora, si tú lo puedes. Córtame ahí, ¿no? Ok. Más o menos, 129. no, más o menos 0.30 metros. Sí. 0.30. Punto 30. metros a distancia de entrada. La distancia de entrada. Pues ya ustedes tienen esta tabla con estos valores. Con esa tabla ustedes van a hacer, van a tener un procedimiento que completar, que lo van a tener en los recursos didácticos de esa unidad, donde ustedes van a calcular lo que es trabajo de salida, trabajo de entrada, rendimiento mecánico en cada uno de los armamentos que hicimos, de cada uno de los sistemas de polea, y la eficiencia de cada uno de los sistemas de polea. Entonces, ha sido un placer y seguiremos compartiendo en la próxima. Bye.